y expiración del paciente. El otro mecanismo que utiliza el alto flujo para brindar el soporte respiratorio es un lavaje de dióxido de carbono en la vía aérea superior. Lo que hace es generar un flujo turbulento en todo lo que es la vía aérea superior y va a permitir que se elimine dióxido de carbono y que todo el aire que esté inspirando el paciente esté enriquecido con oxígeno con el porcentaje de FiO2 que nosotros le indiquemos. El alto flujo nos permite asegurarnos cuál es ese porcentaje de FiO2 que le estamos entregando al paciente, porque le vamos a estar entregando siempre una cantidad de flujo que va a superar su requerimiento respiratorio. Si el paciente tiene un requerimiento respiratorio de 20 litros y nosotros le estamos entregando 25 con alto flujo, entonces nos aseguramos que sí o sí todo lo que el paciente esté inspirando tenga el porcentaje de oxígeno que nosotros indicamos. Eso es un poco lo que les mostraba en esta presentación. Esto es un poco para mostrar, bueno, algo muy importante para administrar alto flujo es que el aire esté correctamente humidificado y calentado. Le estamos entregando al paciente una cantidad de flujo elevada y es un paciente que su vía aérea por algún u otro motivo está comprometida, entonces es súper importante que le entreguemos un 100% de humedad relativa al paciente, una humedad y una temperatura óptima para favorecer todo lo que es el movimiento mucociliar, la expulsión de mucosidades y que todo el epitelio pueda estar funcionando en condiciones normales y óptimas. Y bueno, otra cosa que no es menor es que también la comodidad que le brindamos al paciente a través de colocarle una cánula nasal, a diferencia de una máscara u otro tipo de interfaz. Siempre hay que considerar, como decíamos, cada tipo de paciente. No es que a todo paciente que le colocamos BNI le podemos colocar alto flujo. Hay pacientes que por ahí necesitan más presión, van a necesitar un CPAP, por ejemplo. En el alto flujo nosotros la presión no es un parámetro que estemos controlando, vamos a estar controlando siempre el flujo. Esto es un poco para contarles cuáles son las interfaces. Como les comentaba, es importante a la hora de elegir el tamaño de cánula nasal que no se ocluyan las narinas del paciente. En el caso de pacientes pediátricos tenemos dos tamaños para usar con este equipo. Esta que es la cánula verde, que es la más grande, y esta que es la violeta, que es un poco más chiquita. Siempre considerando, esta nos permite a su vez un poco más de flujo, hasta 25 litros, y esta nos permite hasta 20. Pero por lo general siempre se trata de elegir el tamaño de cánula teniendo en cuenta esto de que no se ocluyan las narinas. También está la cánula de adultos, la más chiquita, que se suele usar para pacientes pediátricos un poco más grandes. En modo pediátrico el equipo nos permite administrar hasta 25 litros y hay pacientes pediátricos un poco más grandes que necesitan un poco más de flujo, entonces lo que se utiliza es la cánula más chiquita de adultos. Si se usa en modo adulto, se usa con circuito adulto y cánula adulto. Si se usa en modo pediátrico, se usa con circuito pediátrico, cánula pediátrica. Eso está también todo acá por las dudas en esto que queda colgado en el equipo para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que quería comentarles un poco que dijo ya Federico al principio es que la tendencia del alto flujo y lo que nos va sugiriendo cada vez la nueva bibliografía es que se empieza a utilizar de forma temprana y tiene mejores resultados. Es decir, si lo comenzamos a utilizar en una sala, en un piso, previo a una terapia, podemos agarrar al paciente de forma temprana, podemos tratarlo de forma temprana y evitar que llegue a una terapia, evitar que termine intubado. Ese es uno de los enfoques principales del alto flujo y es a lo que se está atendiendo en la actualidad. Otro de los enfoques que nos sugiere la bibliografía para utilizar alto flujo es para los pacientes extubados, para prevenir los fracasos de extubación, que por ahí me comentaban en MEO que lo usan bastante utilizando esa aplicación. Son un poco los dos enfoques principales del alto flujo. Después, bueno, en cuanto a las cantidades de flujo que se colocan a los pacientes, lo que está estandarizado es para pacientes pediátricos hasta los 10-15 kilos, es utilizar 2 litros por kilo de peso de paciente.
Para pacientes que ya tienen más de 15 kilos, ya la regla no es tan clara, ya va bastante dependiendo de cada médico o kinesiólogo, dependiendo de quién se encargue más de la parte de la terapia respiratoria, pero ya se empiezan a utilizar 1,5 litros, 1 litro por kilo de peso de paciente. Pero hasta los 10-15 kilos está súper definido, está súper probado que lo que se utiliza es de 2 litros por kilo de peso del paciente. Después ya bueno, para pacientes adultos sí ya se usan flujos mucho más elevados. Para los adultos sí ya se recomienda utilizar 60 litros. Como les comentaba, el mismo equipo se puede utilizar tanto para modo pediátrico como para modo adulto. La única diferencia es que si lo usamos en modo pediátrico nos limita el flujo hasta los 25 litros. Y si lo usamos en modo adulto, nos permite hasta 60 litros. Cuando conectamos a un paciente de alto flujo, tenemos que tener en cuenta que durante la primera hora de uso tenemos que ver mejoría en determinados parámetros, como son la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la saturación, el esfuerzo respiratorio, usar unos accesorios y demás para lo que es la mecánica respiratoria. Si nosotros en la primera hora de uso no vemos mejoría en estos parámetros, significa que no está respondiendo a la terapia de alto flujo y que quizás necesita otro tipo de terapia más compleja. Quizás no necesariamente necesite estar intubado, pero quizás necesita un CPAP o necesita otro tipo de terapia. Por eso la importancia de siempre estar monitorizando al paciente. Si bien es un tipo de terapia que se puede usar en sala, se puede usar en guardia, se puede usar en áreas menos complejas, es súper importante que el paciente esté monitorizado para poder ver que hubo efectivamente mejoría en estos parámetros. Esto se los comento para que lo tengan en cuenta, hay una aplicación que pueden descargar en el celu, que se llama como el nombre del equipo. Ahí tienen videos por ahí para ver, te dice cómo conectar el equipo, cómo usarlo, te simula la pantalla del equipo para que vos pruebes ir cambiando los distintos flujos, ver cómo varía la FIO y demás. Para aprender a usarlo está bueno si se quieren descargar la aplicación. ¿Quedó alguna duda de lo que son los mecanismos de acción del alto flujo, cómo aplicarlo y demás? ¿El flujo de la cánula neonatal cuánto es? La cánula neonatal hasta 8 litros. 8. O sea, sí, por eso para este equipo, por ahí ustedes conocen la cánula roja y la amarilla, sí, que son las más chiquititas, no se usan con este equipo. Este equipo se usa para pacientes a partir de 3 kilos, está aprobado para pacientes a partir de 3 kilos y entrega a partir de 2 litros. Para los neo, que son más chiquitos de 3 kilos, se usan las otras canulitas, que son más chiquitas. ¿Y cuál sería la temperatura ideal a la que hay que ponerlo? Para pacientes pediátricos es 34 grados. 34. Sí. 34 y 100% de humedad. 100% de humedad. Para pacientes adultos, lo ideal es 37. Sin embargo, a veces lo pueden sentir un poco caliente y demás y se puede bajar a 34. En pacientes pediátricos el equipo ya está seteado en 34 grados y no te deja que lo cambies. Para adultos sí. Bien, ¿alguna otra duda que haya quedado por ahí de eso? Ahora les muestro cómo funciona el equipo. Lo que hace el equipo es, va a tomar aire del ambiente, acá a través de un filtro. Y lo único que se va a conectar externamente es un flumíter de oxígeno en caso de que el paciente requiera el aporte adicional de oxígeno. Hay pacientes que a veces no necesitan oxígeno y se favorecen solo del flujo y la humidificación. En muchos otros casos sí se requiere oxígeno. Acá es donde se conecta la toma de oxígeno, flumíter de la pared, la manguerita y acá va el oxígeno. El equipo va a mezclar estos gases, el gas ambiente, el oxígeno, va a generar el alto flujo internamente, lo va a humidificar y calefaccionar en esta carcasa humidificadora. Esta carcasa, quizás la conocen de los humidificadores, la única diferencia es que tiene este codo. Para colocar esto, bajamos esto y va limpiando este fondo. Y luego lo va a entregar al paciente a través de este circuito que tiene internamente todos los cables calefactores y sensores. Si ustedes ven ahí, tiene como 2 pines. Esos son para conectar los cables calefactores y sensores que están internamente en el circuito. Estos 2 pines, esta tapa azul va para atrás y se colocan los 2 pines con estos orificios acá.
viene hasta el fondo y se baja la tapa azul. Y ahí ya quedó conectado. Lo único que se conecta al final es la cánula nasal, que esto es lo que va al paciente. Pregunta, ¿esos circuitos son desechables o se pueden volver a utilizar? Es descartable, Es todo descartable. sí. Prendemos el equipo. Lo primero que vamos a ver cuando prendemos el equipo es un semáforo. El semáforo nos indica el estado de desinfección del equipo. Si la última vez que se usó se desinfectó o no. La desinfección la hace el equipo automáticamente con este circuito. Nosotros cada vez que terminamos de utilizar con un paciente, sacamos el circuito, sacamos la carcasa y conectamos este circuito. Ya después les muestro cómo se conecta, pero básicamente va de la misma forma este circuito acá y después uno en cada codo. La tapa y el circuito. La desinfección la va a hacer el equipo automáticamente, ¿sí? Conectamos este circuito, va a detectar que está conectado este circuito y hace la desinfección por calor. Durante 55 minutos. O sea, es casi una hora, así que hay que tener en cuenta que durante ese tiempo el equipo va a estar desinfectándose. Una vez que prendemos el equipo, lo que vemos en la pantalla son los dibujitos estos, significa que está, esos dibujitos, la mariposa y el pajarito, significa que está en modo pediátrico. Si no aparecen los dibujitos estos es porque está en modo adulto. Y lo que vemos son los tres parámetros de temperatura, flujo y porcentaje de FiO2. La temperatura, como les comentaba, en modo pediátrico siempre va a ir a 34 grados. Acá, por ejemplo, me marca que está en 30, es porque está calentando, pero está titilando el 30, quiere decir que no es el parámetro final al que va a llegar. El flujo y el porcentaje de FiO2, que acá nos aparece el 21% porque está al aire ambiente, no tenemos conectado el flumímetro. Para modificar cualquiera de estos parámetros, presionamos este botón. Ahí está la temperatura, dijimos que no la vamos a modificar. Presionamos de nuevo este botón y tenemos el flujo. En la pantalla nos aparece un candadito, que eso significa que está bloqueado como para que no meta mano cualquiera o no se modifique accidentalmente. Para sacar ese candadito presionamos estas dos flechas al mismo tiempo. Ahí nos desaparece el candadito y nos marca que podemos modificar desde 2 hasta 25 litros. Si estuviéramos en modo adulto nos diría que podemos llegar hasta 60. Ahí lo ponemos por ejemplo en 15. Por ejemplo 16, un paciente de 8 kilos por ejemplo le estaríamos poniendo 16 litros. Le damos OK con la primera tecla y ahí pasamos a lo que es la FIO. La FIO lo vamos a ver en la pantalla, modo informativo, no lo vamos a modificar desde el equipo. La FIO siempre la vamos a modificar desde el flumíter. Lo importante y lo que hay que tener en cuenta es que por más que yo ponga más o menos en el flumíter, el flujo que yo le entrego al paciente siempre es el que me indique el equipo. El flumíter lo único que me modifica es el porcentaje de oxígeno que tiene este flujo total. Pero siempre el flujo total va a ser el que yo le indique al equipo. ¿Eso se entiende? Porque por ahí genera algunas confusiones. Yo por ejemplo acá estoy con 16 litros de flujo, yo por más que en el flumíter ponga 30 litros, al paciente le voy a estar entregando 16 litros, va a estar a un 100% de oxígeno. Ahí me va a saltar la alarma, me va a avisar que estás al 100% de oxígeno, pero siempre el flujo va a ser el que yo le indico al equipo. Bien, eso es todo lo que se configura desde el equipo. No tiene más ciencia que eso. Cuando suenan las alarmas, por ejemplo, vamos a hacer que suene alguna alarma, nos avisa, por ejemplo acá, chequear tubo y demás, y nos va a reproducir como un videíto de en dónde puede estar, eso para silenciarlo, de dónde puede estar el error. Acá es bastante evidente que no está el tubo, pero a veces nos salta una alarma de bloqueo o algo y nos va tirando un par de tips para ir chequeando dónde puede estar el bloqueo. Por ejemplo, si el equipo lo ponemos en modo adulto y ponemos la canulita de pediatría, nos va a saltar como que hay un bloqueo. Es porque va a querer largar mucho flujo y como esto va a ser muy pequeño no va a poder, entonces nos va a saltar una alarma de bloqueo. En el videíto que te va reproduciendo en las alarmas te va diciendo que chequees que estás en modo pediátrico, si estás en modo adulto, cuál es la cánula que tenés conectada y demás. ¿Quedó alguna duda de esto? De cómo configurarlo, de la FIO. Puede haber? ¿Qué otras alarmas podemos encontrar? Bueno, ¿De tenés conexión, la de obstrucción? Sí, de FiO2 obstrucción, de dijiste. fuga, la de FiO2.
Si apagás el equipo y te olvidas de desconectar el oxígeno, también te avisa para que no quede perdiendo oxígeno. Cuando no tiene agua, cuando no puede alcanzar el flujo o la temperatura que está seteada, te avisa. Por ejemplo, ¿por qué no puede alcanzar la temperatura? Porque te quedaste porque sin falta agua, por ejemplo. Ok, bien. Bien. Sí. De desconexión, si se desenchufó, también te avisa. La corriente de Claro. energía, ok. Sí, tiene que estar siempre enchufado. El equipo no tiene batería. No tiene batería interna. Claro. No, se cortó la luz. Y por ejemplo, se corta la luz es un problema. Para el grupo electrógeno, ¿no es cierto? Pero el rato que estás hasta que arranque el grupo electrógeno va a saltar. Claro, sí, lo que tiene es que lo que sí hace te guarda los últimos parámetros que se usaron. Pero sí, si se corta la luz, se va a apagar. Se tiene funcionamiento. Sí. Bien. A menos que se conecte por ahí a una UPS externa, eso se puede hacer, pero bueno, ya es otro aparatito, digamos, que hay que poner. Sí, sí. Quizás una cosa... ¿Eso así ya te genera el oxígeno o tiene que haber otra manera conectada a la... El oxígeno lo conectás a la pared, al flumiter. Ahí tiene un piquito al En este piquito, Ahí está. claro, acá pones el flumiter Ajá. y ahí, a ver, el equipo está funcionando, pero con un oxígeno al 21%. Si vos quisieras entregarle más oxígeno al paciente, entonces sí tenés que conectar el flumiter de la pared con el oxígeno. Si vos solo le querés ¿Solamente entregar oxígeno flujo, va o se solo puede oxígeno. usar mezcla? se usa mezcla. El aire, en vez de tomarlo de la pared, lo toma del ambiente. Del aire ambiente está tomando el aire. Y lo único que toma de la pared es el oxígeno. Que lo podés conectar o no. Por ejemplo, ahora no está conectado. Yo estoy generando 16 litros de flujo, pero con un oxígeno del 21%, que es el oxígeno que hay en el ambiente. Pero se puede usar con o sin oxígeno. ¿Alguna otra consulta que por ahí haya quedado? Quizás una cosita importante recordar es que el circuito, toda la manguera esa larga, lo que comentaste, ¿te acordás? Hay dos tipos de circuitos que varían Sí, según... para adultos y Claro. para pediátricos. Cuando Me se presentes. usa en modo adulto, con la cánula de adulto y el circuito de adulto, y cuando se usa en modo pediátrico, circuito pediátrico, cánula pediátrica. ¿Cómo lo pasás a mano ancha? Para pasarlo de un modo a otro se mantiene presionada esta tecla. Ahí van a ver, ahí ves que te aparecen los dos dibujitos de pediátrico y ahora se van los dibujitos. Ahora vas a ver que te dice que se setean nuevos parámetros y desaparecen estos dibujitos, entonces ya estás en modo adulto. Acá, por ejemplo, estoy en modo adulto, pero como estoy con 22 litros, todavía me deja usar esta cánula. Si yo quisiera poner más, igual ya me detecta que está mal conectado. Pero cuando quiero empezar a poner más flujo, no lo voy a poder alcanzar. Lo vuelvo a pasar a modo pediátrico para que me saque la alarma. Es solo manteniendo presionado. Otra cosita que, bueno, hay gente de neonatología, este equipo no sirve para neonatología, eso se usa de la manera que lo están usando hasta ahora, digamos, que es con respirador, con blende, otra forma de generar flujo, pero no con este equipo, ¿no? Bueno, Claro. por ahí Este equipo está aprobado para pacientes a partir de 3 kilos. Claro. Para más chiquitos no está aprobado. Bueno, una vez que lo terminamos de usar, entonces lo apagamos. Vamos a sacar todo lo que son los descartables. Lo que no les dije, pero bueno, esto por ahí ya lo saben de las otras camaritas, es que esta se conecta a la bolsita de agua ventilada y se llena automáticamente. No hace falta que le pongan agua. Esto se saca y lo que se conecta entonces es el circuito de desinfección. Para conectarlo, esto de la misma forma en que tiene esta misma tapa azul con los dos pines ahí. Se conecta esto, se baja la tapa azul. El otro extremo va en uno de los codos. Sí o sí va a ir siempre así. Si quisieran ponerlo al revés, este no les entra. Así que este siempre va a ir. Siempre va así. Y acá, una vez que
encienden el equipo, va a detectar automáticamente que está conectado al circuito de desinfección y durante 55 minutos hace recircular aire a alta temperatura, a 90 grados más o menos. Te va a aparecer en la pantalla el relojito que va haciendo la cuenta regresiva. Y después el equipo lo pueden dejar guardado así directamente con esto conectado o taparlo por ahí con una bolsa, algo como para que no se contamine del ambiente. Si no hacen la desinfección entre un paciente y el otro, no es que el equipo se va a bloquear, te va a permitir que lo uses. Lo que sí te va a aparecer el semáforo en amarillo cuando lo prendas. No se va a bloquear, pero bueno, siempre lo recomendado es que entre paciente y paciente se haga la desinfección. No porque el aire del paciente haya tenido contacto con el equipo, porque en realidad el paciente siempre estuvo aspirando al ambiente, pero bueno, es como un segundo mecanismo de desinfección del equipo. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo? ¿Cuándo lo empiezan a usar? Cuando nos pasen a pediatría. Ahí empezamos a llamar. Gracias. Bueno, Eso gracias. sería todo.